Vamos a hablar hoy día de César Vallejo. Vamos a decir que César Vallejo, ¿verdad?, fue uno de los poetas universales del siglo XX. Es el máximo representante, ¿está bien?, de lo que es el vanguardismo, un movimiento innovador, un movimiento diferente a los demás. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque el vanguardismo viene con sus pensamientos netamente racionalistas. Vamos a ver también que el vanguardismo busca esa lucha social, esa justicia. Vamos a ver que el vanguardismo aporta neologismos, es un cambio, una rebeldía ante todo lo clásico, se opone ante todo lo clásico. Asimismo, vamos a ver que Vallejo, por, al tener al ser, perdón, un poeta polifacético. ¿Por qué polifacético, Miss Tini? Porque no solamente hizo cuento, no solamente novela, poesía, ensayo, hizo todo. ¿Está bien? Asimismo, vamos a darnos cuenta que César Vallejo, vamos a ver aquí toda su vida, lo más importante. Bien. ¿Nació en dónde? En Santiago de Chuco. Quiere decir Trujillo, La Libertad, en Perú. Estudió medicina, está bien en la Universidad Mayor de San Marcos, pero lo abandonó por problemas económicos. Ahora, fue maestro. ¿De quién fue maestro? Atento, anota ahí, de Ciro Alegría. Luego de que dejó la carrera de medicina por problemas económicos, estudió Derecho. ¿Está bien? Luego hubo una revuelta, ¿no? Siempre sindical, de lucha social, y lo acusaron de robo y lo encerraron, lo tuvieron en la cárcel, la famosa cárcel del Sexto. Está bien, esa cárcel está ubicada acá en el centro de Lima. Y ese encierro le provocó que escribiera, está bien, uno de los poemarios más importantes, que fue Trilce. ¿Listo? Ahora, en el año 1923 se le dio la oportunidad a César Vallejo. ¿Para qué? Para que viaje a París. Y es ahí donde conoció a grandes poetas como Juan Gris y a Vicente Huidobro. También conoció al gran Pablo Neruda y entre otros poetas, ¿sí? Posteriormente viajó a diferentes lugares. Recuerda de que por sus pensamientos políticos también fue perseguido, pero estuvo en lo que es en España, en la Guerra Civil, y es ahí donde se motivó y escribió el poema España aparta de mí este cáliz. César Vallejo, considerado uno de los poetas íconos. ¿Por qué? Por la forma de escribir, el uso de sus neologismos, y por la profundidad de sus versos. Chicos, César Vallejo, cuando estuvo aquí en nuestro país, penosamente no fue reconocido. ¿Dónde lo reconoce? En Europa. Es ahí donde recién comienza a ser valorado como el gran poeta que es. Bien. Luego, bueno, colaboró clandestinamente en lo que es el gobierno español. Fue muy valorado allá en ese país. Y ya luego viaja nuevamente a París, y es ahí donde él fallece, ¿verdad? Uno dice que fallece de insuficiencia respiratoria, otro dice que fallece de tuberculosis, otro dice que murió, se dejó morir porque penosamente se quedó sin amigos, sin gente que lo pueda avalar. Se casó con Georgette Philippard, está bien, que es su esposa, quien es protagonista y fue una de las que juntó los pergaminos de Vallejo y publicó la obra Poemas Humanos. Ahora, ¿fue la figura mayor de relieve del vanguardismo? Sí, te dije que por qué, porque fue el máximo representante del vanguardismo peruano. Vamos a ver que su obra se tiene en tres etapas. La primera, vamos a encontrar un Vallejo modernista, en la cual hace relevancia a su poema y trata de temas muy íntimos, muy dentro de su infancia, de su familia. Vamos a darnos cuenta que después de la muerte de su hermano Miguel, que fue el hermano que él más quiso, está bien, recuerda que él es el menor de los hermanos, bien, habla de los heraldos negros, en la cual Vallejo nos presenta a un Vallejo
que sufre, un Vallejo que rechaza a la sociedad, un Vallejo que recrimina, ¿está bien? Luego encontramos a un Vallejo en la etapa vanguardista. Es aquí donde Vallejo llega a su cumbre, a su apogeo. ¿Te acuerdas que te dije de que él estuvo encerrado en la cárcel? Un encierro injusto, porque él estaba luchando por sus ideales. Pero siempre tú sabes, ¿no? De que el sistema oprime totalmente. Es ahí donde trabaja Trilce, un poema innovador que fue reconocido a nivel mundial. Que por ese poema también, chicos, Vallejo fue considerado uno de los 4 poetas universales. Si es que España tiene a Cervantes, Perú tiene a Vallejo. ¿Está bien? Y por último, la etapa final, en la cual vamos a ver a un Vallejo con temas tanto radicales y sociales. Leemos el poema Poemas Humanos, está bien que es el título del poemario, y dentro de este poema está España aparta de mí este cáliz como otros poetas. Bien, vamos a ver aquí otro punto de Vallejo. Como te dije, nació en Santiago de Chuco, en La Libertad, fue el hijo menor de 11 hermanos, estudió medicina, pero penosamente no pudo seguir por problemas económicos. Vamos a ver que dentro de sus poemas también recrimina eso. Trabajó en la mina Quirubilca, que fue motivo para que se inspirara en la novela Tungsten. En esta novela, chicos, Vallejo nos habla de cómo es maltratada la gente dentro de la mina y cómo es abusada y explotada laboralmente. Asimismo, él muestra, ¿no?, a esos gamonales, a esos dueños de minería, está bien, que explotan a sus hermanos indígenas. Y él fue testigo también de ello porque también trabajó ahí, por necesidad. Ahora, vamos a darnos cuenta, es que él estuvo en contra de la dictadura, sí, del general Franco, por ende que él apoyó clandestinamente, y es ahí donde crea el poema España aparta de mí este cáliz. Bien, dedicado a la Gran España y su guerra civil. Luego vuelve a París, está bien, escribe el poema Piedras Negras sobre Piedras Blancas, está bien, y fallece. Hay una parte que dice, ¿no?, dentro del poema es, ¿no?, hoy es jueves, como prosa hoy mis versos, dice él, ¿verdad? Vallejo ha muerto, todos lo mirarán, dice él, todos criticarán, pero nadie sabe cómo, ¿no?, o dónde, o qué siente, ¿está bien? Asimismo, Vallejo es hijo de Francisco y de Paula, ¿está bien? Bueno, de Francisco, en la cual sus padres eran de condición económica no tan solvente, ¿listo? Vamos a darnos cuenta que Vallejo fue maestro, te dije que fue también maestro de Ciro Alegría, maestro de primaria. Se casó con una francesa, aprende, mira, una francesa, Georgette Philippa, quien fue protagonista, y ella cuando Vallejo muere, une todos los pergaminos de Vallejo, los que quedaban al final, y publica Poemas Humanos. ¿Está bien? Considerado uno de los poetas universales, como te dije, dentro del siglo XX, y es el máximo representante del vanguardismo peruano. Vamos a ver aquí. Si hablamos de las obras de Vallejo, ¿cuáles fueron las más importantes? Como te dije, tenemos a una de las primeras, que es Los Heraldos Negros, dedicado al hermano Miguel. Luego tenemos una de las también importantes, ¿verdad?, que es Fabla Salvaje, que son artículos de opinión de la política de aquel entonces. Luego tenemos otra obra, bueno, otro artículo en la cual critica el gobierno franco de España, el abuso, ¿está bien? También vamos a ver que él viajó a Rusia y también dio sus aportes netamente socialistas.
Vallejo, chicos, también en el Perú perteneció a un movimiento también llamado el Grupo Norte, donde los poetas provincianos eran los únicos que pertenecían en aquella época. Si en el modernismo tenemos al grupo arielista, que es un grupo donde estaba solamente la gente de alta alcurnia, vamos a tener también el grupo norte, donde estaba la gente provincial. Bien, vamos a ver aquí. Aquí están los poemas más importantes de Vallejo. Los Heraldos Negros, Trilce, Fabla Salvaje, Pocoyunque. Ahora vas a escuchar. Vallejo Mendoza nació en Santiago de Chuco, Perú, el 16 de marzo del año 1892. Fue poeta, cuentista, novelista, ensayista, dramaturgo y periodista. Era el menor de 11 hermanos. Sus abuelos fueron españoles e indígenas, por lo cual Vallejo tenía ese aspecto físico de mestizo, aunque su imagen era más cercana a los indios que a los españoles. En su juventud, sus padres trataron de que estudiara para hacerse sacerdote, por lo cual la influencia religiosa católica puede notarse en algunos de sus poemas, sobre todo en los iniciales. César Vallejo es considerado no solo uno de los más grandes escritores latinoamericanos, sino de la lengua española y uno de los más grandes poetas de la literatura universal. También es considerado el más grande escritor de su país natal, Perú. Estudió letras y derecho en Trujillo y en Lima, graduándose de bachiller en letras en el año 1915. Conoció a los más importantes intelectuales y escritores de su época, aunque su estancia en Perú fue muy desalentadora. Al regresar a su ciudad natal en el año 1920, fue acusado de propiciar un incendio en la casa de unos hacendados de su pueblo, por lo que fue encarcelado, a pesar de que los testigos y todas las pruebas indicaban que era inocente. Es trasladado a la ciudad de Trujillo, en donde permanecerá casi 6 meses prisionero, hasta que es liberado provisionalmente y se marcha a Europa, desde donde no regresará nunca más a su país o al continente americano. Nunca regresó debido a que siempre pensó que podría ser encarcelado nuevamente, puesto que su acusación nunca fue cerrada de manera formal. Entre sus amores de juventud se encuentra María Rosa Sandoval, una joven que inspiró algunos de los poemas amorosos de su libro Los Heraldos Negros. La joven murió luego de tuberculosis en 1918, después de haber terminado su relación con Vallejo. El poeta se marchó a París en 1923, aunque había sido liberado de manera provisional. En Francia trabajó como periodista, aunque algunas veces también trabajaba como traductor. En París convivió 2 años con Henriette Meise, hasta que conoció a quien sería su esposa y viuda, la joven Georgette Travers, que tenía solo 18 años, conocida luego como Georgette Vallejo. Aunque Georgette fue viuda de Vallejo siendo muy joven debido a la muerte a destiempo del poeta, nunca volvió a casarse. En su autobiografía Confieso que he vivido, Pablo Neruda admitió que a él y a otros compañeros poetas y escritores nunca les cayó muy bien Georgette Vallejo. César Vallejo siempre fue un joven enfermizo y tenía una personalidad melancólica, como puede notarse a través de sus poemas. Publicó varios libros a lo largo de su vida, pero los dos principales y los más conocidos por el público en general son Los Heraldos Negros de 1919 y Trilce de 1922. Los Heraldos Negros, libro que fue publicado cuando el poeta tenía solo 27 años de edad, comprende poemas de su etapa modernista, influenciado notablemente por este movimiento literario. Bien, ok. Hemos escuchado de Vallejo, hemos escuchado parte de su vida y ahora vamos a hacer el análisis de sus poemas. Vamos a ver aquí. Quiero que encuentres uno de los primeros poemas. Coloca los heraldos negros. Coloca, por favor.
Vamos a ver aquí. Vamos a analizar este poema, que es muy importante dentro de la... Bien, vamos a ver aquí. Ok. No se puede. Ok, bien. Tenemos aquí los heraldos negros. Vamos a ver aquí, quiero que analicemos todo conjuntamente y me vas a dar una respuesta respecto a cada estrofa. Bien, comencemos con la primera. Dice, recordemos de que dentro de lo que expresa, ¿no? César Vallejo era un poeta netamente melancólico. Era un hombre enfermizo en el punto de que sufría mucho de las enfermedades respiratorias. ¿Está bien? Y al decir que Vallejo, ¿te acuerdas las etapas? Eran 3 etapas. Etapa modernista, etapa de verdad, la etapa dentro de ella que es social, vanguardista, y la etapa final. Entonces, en la etapa modernista vamos a ver poemas muy íntimos de Vallejo, y siendo esto uno de los primeros dedicado al hermano Miguel. Dice, hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé. Golpes como el odio de Dios, como si ante ellos la resaca de todos los sufridos se posara en el alma, yo no sé. Cuando hablamos de golpes en las vidas tan fuertes, ¿qué podemos entender? Dice, golpes como el odio de Dios. ¿Qué puedes entender sobre esa parte de la primera estrofa, Castro? ¿Qué me puedes decir? Fabio, ¿te escucho? ¿Qué podemos entender cuando yo digo, cuando dice Vallejo, ¿no? Golpes tan fuertes como el odio de Dios. Por ejemplo, dice que no rendirse, pues no, los golpes serán como los obstáculos que tienes en la vida, tratar de superarlos, ¿no? ¿Ya? Pero cuando menciona y dice golpes como el odio de Dios, como si ante ellos la resaca de todos los sufridos se posara en el alma. ¿Qué entiendes por eso? ¿Qué entendemos? ¿Qué nos quiere decir con esta primera estrofa? ¿Qué podemos analizar ahí? Fabio. ¿Qué entendemos cuando dice como el odio de Dios, como si ante ellos la resaca de todos los sufridos se posara en el alma? Yo no sé. ¿Qué entiendes ahí? Vamos, vamos chicos, diferencial, interpretación, vamos. ¿Qué podemos decir ahí? Fabio. ¿Nada? Uy, uy, ya. León, Guillermo. Guillermo. Enciende tu micro, por favor, Guillermo, ¿sí? La pregunta es, ¿qué entendemos cuando Vallejo nos dice golpes como el odio de Dios, como si ante ellos la resaca de todos los sufridos se posara en el alma? ¿Qué entiendes por eso? ¿Qué podríamos decir ahí, Guillermo? Enciende el micro. Pues sería como golpes en la vida, Miss. ¿Qué entiendes por esos golpes en la vida? ¿Qué significa para ti esos golpes en la vida? ¿Qué significa, chicos? Vamos. Cuando dicen son los golpes de la vida tan fuertes, yo no sé. Son como el odio de Dios. Como si ante ellos se posara, ¿verdad?, el dolor en el alma, totalmente. ¿A qué podemos comparar? Una comparativa. ¿Qué podríamos decir? ¿Mm? ¿Qué podríamos decir, chicos? Vamos. A ver, dice acá.
que siempre andabas con la mala suerte. Puede ser por lo malo que vamos a pasar, por la muerte de familiares. Una situación difícil, dice Raimundo. Raimundo apareció. A ver, Raimundo, lúcete porque tienes SEA. Al momento de evaluar no estabas tú. Raimundo, ¿qué entiende? Vamos, en el micro. ¿Qué entendemos o qué entiende usted cuando dice Vallejo en la primera estrofa? Golpes como el odio de Dios, como si ante ella la resaca de todos los sufridos se posara en el alma. ¿Qué entiende por eso? ¿Raimundo? Bueno, te quisiera oportunidad, no participan, sigues con tu C. Bien, chicos, cuando menciona Vallejo esta primera estrofa, hace referencia a qué? A los dolores de la vida, a los problemas de la vida, ¿ok? Vallejo, al perder a uno de los hermanos más queridos, el que más lo engreía, ¿verdad? Siente un vacío, ese dolor que pueda sentir usted cuando pierde un familiar que usted quiere, cuando se le muere un hermano, una madre o un padre, ese vacío, ¿no? Esa agonía que siente en usted o pueda sentir al momento que pase, eso Vallejo dice en su poema. Son pocos pero son, abren zanjas oscuras en el rostro más fiero y en el lomo más fuerte. Serán tal vez los potros de bárbaros atilas o los heraldos negros que nos manda la muerte, ¿cierto? Son los problemas que puedas tener. Pueden ser pocos pero son problemas y te causan dolor. Son las caídas hondas de los cristos del alma de alguna fe adorable que el destino blasfema, dice. Esos golpes sangrientos son las crepitaciones de algún pan que en la puerta del horno se nos quema. ¿A qué se refiere eso? Al dolor que tú sientes al momento de perder a ser querido, luchas para que no se muera, por ejemplo, en esta pandemia, que se han muerto varios familiares, ¿cierto? Se endeudó, luchó, igual murió. Ese dolor, esa angustia, esa melancolía profunda que siente en su alma, eso habla Vallejo. Y el hombre, pobre y pobre, vuelve los ojos como cuando por sobre el hombro nos llama una palmada, un consuelo que nos dan, ¿verdad? Vuelve los ojos locos y todo lo vivido se emposa como el charco de culpa en la mirada. Hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé, ¿cierto? Vallejo nos expresa ese dolor humano, esa nostalgia que todos vivimos. Todos lloramos por la pérdida de un ser querido. Cada uno lo vive de diferente manera, pero lo vive. ¿Bien, chicos? Ok, hasta aquí culminamos el día de hoy respecto a César Vallejo. ¿Qué es lo que vas a hacer tú? Muy fácil, vas a elaborar un mapa mental sobre lo que es la vida y obra de César Vallejo y vas a analizar 3 poemas importantes que te lo voy a colocar en lo que es en Cubicon, ¿listo? En la plataforma. Ten un lindo día, cuídate mucho. Cuídate hasta la siguiente clase, cuídate, chao.